El rally de la esperanza por una desescalada de los aranceles entre Estados Unidos y China se viene abajo. Un acuerdo comercial completo tardará entre 2 y 3 años. Y no es algo que diga yo, lo ha dicho el mismo secretario del Tesoro. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 23 de abril de 2025 y en este momento son las 21:53 hora en España, 15:53 horario en Nueva York. El día de hoy hemos amanecido con un rally bastante fuerte en los mercados de futuros tras unos comentarios de Donald Trump ayer al cierre de sesión. El S&P 500 ha llegado a subir justo en apertura un 3%, pero se ha ido viniendo abajo conforme iban pasando los comentarios. Y es que parece que la administración Trump ha vuelto de nuevo a esa etapa de descontrol total o de caos, si esa es su estrategia o si en algún momento hemos salido de este caos. Y que si lo hemos hecho ha durado apenas unas horas. Donald Trump dice una cosa, Scott Bessent dice otra y los mercados pues siguen un poco con esa gran incertidumbre. Eso sí, hoy hemos tenido un poco rally de la esperanza. En ningún momento hemos llegado a alcanzar los niveles que son claves. Recuperar gamma positiva, recuperar esa amortiguación de mercado, para mí es el punto más clave y de momento no lo hemos conseguido. Y mientras nos mantengamos por debajo de esos niveles clave, cualquier rebote tiene altas probabilidades de fracaso, como estamos viendo el día de hoy. Vamos a arrancar hablando de la economía en Europa y en Reino Unido. Hemos conocido los datos previos de PMI correspondientes al mes de abril. En la eurozona, dato manufacturero 48,7 cuando se estimaba 47,4, ligeramente mejor de lo esperado. Ahora, los servicios 49,7 cuando se estimaba 50,5. Ojito porque los servicios caen a terreno de contracción. La única nota positiva de los datos ha sido el sector manufacturero con niveles de producción en su punto más alto en 35 meses. Aquí lo podemos ver, sobre todo la línea roja que es la del completo del euro área. El sector servicios, en cambio, ha resultado ser el aguafiestas. La actividad se ha contraído tras casi un año de crecimiento continuo desde febrero de 2024. Aquí podemos ver cómo la parte de servicios, la línea roja, ha caído ante terreno negativo. El que más, la región, el país que más se ha visto afectado ha sido Francia. Por el lado de los servicios, Alemania también ha caído a terreno de contracción cuando se encontraba en positivo. Supongo que los que habrán salvado un poco este dato ha sido España y especialmente Italia. Pero bueno, los datos aquí los conoceremos en la próxima semana. Las empresas siguen mostrándose reacias a aumentar la producción por un 10º mes consecutivo. Las perspectivas para el año empeoran ante el temor de los aranceles de Estados Unidos y la incertidumbre comercial. Al observar las dos principales economías de la eurozona, Alemania y Francia, se aprecia un patrón similar. Ambos países registraron un aumento en la producción manufacturera en abril, mientras que la actividad de servicios se contrajo. Sobre todo, el comentario que más se repite es acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso es un poco lo que genera tanta incertidumbre en los mercados europeos. Una línea muy parecida es la que llevan los datos de Reino Unido. Fíjense, la manufactura no, se mantiene en 44, pero sí que es cierto que ha caído, mientras que los servicios ha sido lo que verdaderamente se ha desplomado. La línea gris que podemos ver aquí se ha desplomado a 48,9 desde 52,5 que fue el dato previo y cuando se esperaba un dato de 51,5. La caída de la producción de abril fue la más fuerte registrada en casi 2 años y medio, algo que sugiere que el Producto Interior Bruto de Reino Unido podría estar cayendo a un ritmo trimestral del 0,3%, con una contracción de actividad y la demanda tanto en la manufactura como evidentemente en los servicios. Los recortes de empleo siguen siendo agresivos ya que el optimismo empresarial sobre el año que viene ha caído al nivel más bajo en 2 años y medio y a uno de los más bajos registrados en toda la historia de la encuesta. El optimismo ha caído incluso por debajo del nivel del Brexit en 2016. El colapso de la confianza y la caída de la producción en abril son señales de alarma para la economía a corto plazo y eso sí aumentan las presiones para que el Banco de Inglaterra lleve a cabo bajadas en los tipos de interés, que hasta ahora se mantenía un poco reacio porque los datos de inflación sí que es cierto que se mantenían bastante elevados, pero parece que no le va a quedar otra que apretar con las bajadas de tipos. En general, los datos tanto eurozona como el Reino Unido bastante débiles en el primer mes abril,
en el que han entrado en vigor los aranceles de Estados Unidos, pero sobre todo la caída de la esperanza ha sido lo que ha afectado mayormente. Veremos los datos finales en una semana y probablemente sacaremos un poco más de conclusiones. Si nos vamos a observar los comentarios más relevantes sobre todo este caos arancelario, podemos ver que los futuros venían ampliamente positivo, como ya he dicho, antes de la apertura de Wall Street, incluso subiendo casi un 3%, especialmente por estos comentarios de Donald Trump ayer al cierre. Decía, el arancel a China no será tan alto como el 145%, bajará considerablemente, pero no será cero. Al ser preguntado si jugarás duro con China, dice que no. China y otros países tienen que cerrar un acuerdo. Estamos en un periodo de transición. No tengo intención de despedir a Powell, me gustaría ver a Powell más activo bajando los tipos de interés. Si Powell no lo hace, no es el fin del mundo. Ojito, porque estos comentarios de ayer parecían básicamente un paso atrás en todas las amenazas que estaba llevando a cabo. En primer lugar, con ese conflicto que tiene abierto con China, parece el principal foco con todo este tema de los aranceles, y luego sobre todo con Jerome Powell, donde había presionado mucho en las últimas horas, algo que no gusta evidentemente a los mercados, ya que genera desconfianza que el presidente del Estado presione de una forma tal al presidente de una institución que teóricamente debería de ser independiente. Y estos comentarios, pues oye, han calmado un poco los ánimos. Observando los movimientos, si Trump reculase del todo, ¿qué movimientos podríamos esperar? Pues oye, viendo lo visto o visto lo visto estas últimas horas, lo que deberíamos de esperar es que el dólar encuentre suelo, los índices vuelvan a tirar, es lo que estábamos observando, el oro se relaje por un tiempo, algo que no le viene nada mal, y la prima de plazo se reduzca, lo que haría que los bonos subieran. Estos son un poco los movimientos que hay que tener en cuenta o que hay que esperar si realmente se produce una desescalada por el lado de los aranceles. China también expresó esta mañana su disposición a reanudar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, Pekín advirtió que no negociará bajo amenazas constantes. Este movimiento en las últimas horas no es ninguna señal en firme de cambio de postura política, es simplemente un alivio psicológico. Los mercados están hambrientos de cualquier catalizador que les ofrezca una salida del cerco cada vez más ajustado del estrés global de financiación, la inversión de los swap spreads y las posiciones deflacionarias. Si observábamos esta mañana cuál era la situación, veíamos que el estrés en el surf seguía aumentando, que los swap spreads, como ya comentábamos en las últimas sesiones, seguían en terreno negativo, lo que mostraba que el basic trade seguía rompiéndose. Vimos como el lunes y martes los rendimientos americanos a 30 años alcanzaban el 4,9%. Ahí es donde está el Tramput, ahí es donde se interviene y de hecho muy probablemente estos comentarios. De hecho publicaba en el canal de Telegram y creo que también lo publicaba en Twitter a mitad de tarde que no espera, que podía esperar un cambio en este discurso, ya que había habido un cierto alivio por el lado de los rendimientos americanos a largo plazo. De hecho, si nos vamos a observarlos, vemos que los rendimientos americanos a 30 años, fíjense, han llegado a caer el día de hoy hasta el 4,72%. Cuando estaban ahí, así cuando lo he puesto, digo, oye, ya ha habido cierto alivio por el lado de los mercados de bonos, que es un poco donde está el foco. No me extrañaría nada que cambien de discurso, ya que esto es simplemente un paripé, esto simplemente es esperanza. No ha habido ninguna noticia en detalle, ¿no? Ninguna noticia en firme, simplemente son comentarios. Y así ha sido. Rápidamente hemos visto comentarios que no han acompañado, que ahora lo vamos a ver en detalle, y hemos visto que los rendimientos americanos a 30 años han vuelto a subir. Cuando superamos el 4,9%, sobre todo cuando nos acercamos al 5%, tiene que haber intervenciones, ya sea verbales o en caso de que se rompa algo, pues quizás tiene que intervenir incluso la Reserva Federal. Pero bueno, de momento estamos viendo intervenciones que son más bien verbales. Si seguimos repasando, hemos visto también que el dólar yen sigue en mínimos desde agosto. Esto básicamente lo que está provocando es que se desmantelen todas esas operaciones beneficiadas por el carry trade, que se financian en yenes y obtienen rentabilidad en dólares. Básicamente los mercados de crédito, donde el dinero institucional expresa convicciones macro, no han mostrado en ningún momento durante estas últimas horas ningún sentimiento de riesgo on, ningún sentimiento de apostar por el riesgo. Este repunte en los futuros se siente como un clásico rebote por reversión
reacción a gamma, básicamente rebote por sobreventa, rebote por gamma muy negativa. Lo que se disparó hoy no fue el mercado, fue la esperanza. Esto es un poco el análisis que hacía esta mañana y que realmente ha acabado dando la razón. Y así fue, aunque antes de que toda esta esperanza saltara por los aires, filtraba el Wall Street Journal, según fuentes, que la Casa Blanca sí que estudiaba recortar los aranceles a China para desescalar la guerra comercial. Esto ha sido lo que ha llevado las acciones americanas a máximos durante el día de hoy. Decía, la administración Trump está considerando reducciones importantes en los aranceles a las importaciones chinas, posiblemente de más del 50%, con el objetivo de aliviar las tensiones comerciales, según fuentes cercanas. Aún no hay decisión final y las opciones siguen abiertas. Por su parte, China respondió mostrando disposición a retomar las negociaciones, pero advirtió que no negociará bajo las amenazas de Estados Unidos. En Pekín, algunos interpretan el cambio de tono de Trump como un retroceso. El mismo informe de Wall Street Journal también aclaraba que había sido Bessent el que había insistido a Trump que dejara de presionar a Jerome Powell porque no era positivo para los mercados, pero que los abogados de la Casa Blanca ya estaban estudiando la forma de despedir a Jerome Powell. Ya hemos comentado en numerosas ocasiones que no puede hacerlo por la fuerza. Lo único que puede hacer es presionar para que el mismo Powell dimita, algo que Powell ha dicho que no va a hacer y que, bueno, pues parece que se ha calmado un poco la cosa por aquí tras los últimos comentarios. Sin embargo, este informe y los comentarios de ayer ha sido lo que ha llevado las acciones o el rebote hasta máximos del día, pero se ha ido viniendo abajo. Y esta vez ha sido Scott Bessent, secretario del Tesoro, el encargado de desplomar esta ligera esperanza. Su discurso del día de hoy estaba muy marcado por los comentarios que podía hacer sobre los sistemas financieros más ocultos, toda esta parte del crédito, toda esta parte de los bonos. Sin embargo, no ha sido así y ha reorganizado un poco la estrategia, o nos ha mostrado un poco la estrategia que tiene la Casa Blanca. China en el punto de mira en su discurso, acusaciones directas de manipulación de divisas y uso opaco del sistema global. Se exige que China madure y compita en igualdad de condiciones. No fue nada diplomático, lo que fue contundente. Dice, queremos ayudar a Estados Unidos, quiere ayudar a China, pero China tiene que cambiar su forma de crecimiento. Reconoció el sistema sombra de crédito. Bessent admitió que la economía real funciona fuera del sistema regulado. La regulación post-2008 empujó al mercado a crear alternativas en la sombra. Resumen, la Reserva Federal regula un sistema, pero la economía se apoya en otro. Geoestrategia, dijo, Estados Unidos usará el Tesoro, no la Fed, para reequilibrar la economía global. No lo dijo, pero lo dejó caer. China debe impulsar la demanda interna si quiere capital. Europa necesita gastar más fiscalmente, como ya hace Alemania. Los aliados, si quieren liquidez, deben alinearse con los valores de Estados Unidos. De momento no ha aclarado ninguna intervención explícita en los mercados de crédito para salvarlos. Ya hemos visto que el mercado de bonos, sobre todo ese 5% en los rendimientos americanos a largo plazo, es un poco el pivot, pero no ha dicho en ningún momento que vaya a haber intervenciones, más allá de las intervenciones verbales que estamos observando. No se mencionaron nuevas herramientas ni ampliaciones de liquidez y el mensaje básicamente nos dejaba ver que hay tensión, pero que no hay pánico. Se busca controlar un poco la narrativa antes del desbordamiento, ¿no? Un poco lo que está haciendo con todos estos comentarios la propia administración. Sin embargo, cuando ocurrió la ronda de preguntas y respuestas, fue un poco cuando dio los detalles que generaron el movimiento en los mercados. Cuando fue preguntado por las noticias de CNBC y Reuters que habían contestado al informe Wall Street Journal, que básicamente estas noticias lo que decían es que puede que haya un acuerdo, no, perdón, puede que se bajen los aranceles, puede que haya un desmantelamiento un poco de esta tensión arancelaria entre Estados Unidos y China, pero no será de forma, no será si no se lleva a cabo, no será de forma unilateral. Básicamente, lo que nos quería decir la noticia es que si no hay acuerdo no va a haber un desmantelamiento de estos aranceles, es decir, que se tienen que poner de acuerdo ambas regiones, ambos países, para bajar los aranceles. Y Bessent lo que ha hecho ha sido rechazar comentar la noticia al Wall Street Journal y afirma que no le sorprendería que bajaran de forma mutua, pero ha dicho que no hay ninguna oferta unilateral por parte de Trump para recortar los aranceles a China. Básicamente ha dicho que sí,
que para que se lleve a cabo una bajada de los aranceles tiene que haber un acuerdo, que no va a bajar Estados Unidos los aranceles de forma unilateral, pero ha dicho que de momento no hay ninguna oferta para ello. Y remató, un acuerdo comercial con China podría tardar entre 2 y 3 años. No tiene un plazo definido para el inicio de las negociaciones, pero señala que tendrán que llevarse a cabo a niveles inferiores a los de Trump y Xi Jinping. Estos comentarios pues han sido muy sonados en los mercados, han provocado incluso corrección en los mercados bursátiles, básicamente porque van en contra de todo lo que se había comentado en las últimas sesiones. La estrategia, perdón, en las últimas sesiones, no, en las últimas horas. La estrategia, si es que en algún momento ha habido estrategia, es que el caos ha vuelto. Consiste en señalar, en alternar señales de estabilidad con nuevas oleadas de incertidumbre. Es una forma de manipular los mercados, adversarios y opinión pública mediante cambios bruscos en las expectativas, conocidas como fases de transición, que ya dijo Donald Trump ayer, ¿no? Por tanto, la estrategia, si es que ha habido estrategia en algún momento, es vuelta al caos, vuelta a un comentario por un lado, otro comentario por otro, cierto alivio, cierta esperanza por un lado, y cuando ya ha habido ese alivio, cuando ya hemos visto que los mercados de bonos han dado tregua, volvemos a apretar, porque son los mercados de bonos los que marcan la estrategia de Donald Trump. Al menos en este momento, al menos es lo que se está observando. Los mercados de bonos no son como un mercado no regulado, que es donde estaba acostumbrado a negociar Donald Trump. Los mercados de bonos son la confianza de los inversores y les señalan el camino, le marcan los límites a la nueva administración. Una nota muy interesante es que Xi Jinping no va a llamar a Donald Trump. Me ha gustado mucho este comentario del Wall Street Journal en el que dice, a pesar de las reiteradas señales del presidente estadounidense para que su homólogo chino lo llame, no lo ha hecho. Los chinos podrían decirles que China no funciona así. El único caso en la historia reciente en que un líder chino inició contacto con un líder estadounidense ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando el entonces presidente Zemin envió un telegrama de condolencias a Bush tras los atentados terroristas en Estados Unidos. Ambos hablaron al día siguiente, pero incluso entonces, según la versión oficial de China, fue el presidente estadounidense quien solicitó la llamada. Señala que China ve esto como una lucha ineludible y no como algo que Xi Jinping consideraría romper con la norma. Durante el primer mandato de Trump siempre fue él quien contactó con China y ella informa que Trump se quejó a sus asesores por ello. Con China han tocado un hueso muy duro y lo estamos observando y básicamente por estándares sociales es muy raro que China llame a Estados Unidos, a no ser que se vea muy necesitado por ello, pero de momento no parece que así sea. Más cosillas sobre los aranceles, los rumores sobre acuerdo con Vietnam pues siguen ahí. Vietnam dice que ha iniciado conversaciones comerciales con Estados Unidos. Esta ha sido la tercera vez ya que se ha informado que Vietnam ha iniciado negociaciones con Estados Unidos. De hecho, hace unos días, como ya comentaba, ayer, el lunes, sobre todo por la noche, había grandes esperanzas de que se podía cerrar ya un acuerdo. Pero bueno, pues se ha vuelto a abrir otro. Hay mucha incertidumbre sobre todo esto. Y por último, lo que sí que parece que avanza es un acuerdo entre China y Europa. El Parlamento Europeo se encuentra en las etapas finales de las discusiones con Pekín para eliminar las sanciones impuestas a sus miembros, lo que allanaría el camino para una normalización de las relaciones con el bloque, según un portavoz del órgano legislativo. Las conversaciones con las autoridades chinas continúan y están en su fase final. Parece que puede llegar antes un acuerdo entre Europa y China que entre Estados Unidos y Europa o Estados Unidos y China. De hecho, el mismo Donald Trump ha comentado el día de hoy que tanto Europa como China tratan muy mal a Estados Unidos. Hemos vuelto a esos comentarios de pre-campaña. Dicho esto, vamos a comentar un poco el dato de PMI preliminar de Estados Unidos correspondiente al mes de abril, que si bien no ha sido tan catastrófico como los que hemos visto en Europa o Reino Unido, tampoco ha sido para tirar cohetes. PMI manufacturero 50,7 cuando se estimaba 49,1, o sea que muy bien, y PMI de servicios 51,4 cuando se estimaba 52,5. Algunos detalles es que el crecimiento de actividad empresarial se desaceleró bruscamente al inicio del segundo trimestre y el optimismo cayó con fuerza. La producción aumentó al ritmo más lento desde diciembre de 2023, lo que sugiere que la economía está creciendo a un ritmo de apenas un 1% anualizado. La manufactura se estancó debido a los efectos compensatorios por los aranceles, la incertidumbre económica, problemas de cadenas de suministro y, evidentemente, caída de las exportaciones. El crecimiento del sector servicios también se desaceleró.
especialmente por la debilidad de la demanda externa, como los sectores de viaje y turismo. Un apunte aquí, que estoy viendo muchísimas noticias de que ha habido una caída muy grande del turismo de otras regiones a Estados Unidos, especialmente Europa, incluso en España he visto medios que lo publicaban. Hay que tener en cuenta que en marzo fue cuando cayó la Semana Santa, en el año 2024, mientras que este año ha caído en abril. Evidentemente, esta es una fecha de mucho movimiento de viaje y el año pasado cayó en marzo. Por tanto, si este año no ha caído en marzo, es probable que haya gran caída por ese lado. La confianza empresarial cayó significativamente tanto en la manufactura como en los servicios, impulsado por la preocupación por la incertidumbre del gobierno y de los aranceles. Los aranceles básicamente ha sido el principal motor de aumento del precio, las incertidumbres y la caída de las perspectivas. No obstante, este es el dato de PMI previo, conoceremos el dato final en la próxima semana y conoceremos el dato de PMI, que es el que más se sigue, que es el de ISM. Estos son los datos de S&P Global. Por último, un pequeño comentario sobre cuál es la situación de mercado. Hemos visto este intento de rally del día de hoy, que ha estado impulsado especialmente por cobertura de posiciones cortas, con las acciones más vendidas en corto subiendo ayer un 5% y subiendo ampliamente también en premercado. Y también recompras de cobertura por parte de los dealers, que estaban cortos. Evidentemente, esto ha sido un rebote más de esperanza que de mercado. No ha sido un rebote con mucho fundamento, sino un poco de esperanza. El mercado se agarra a cualquier mínima esperanza para provocar cierto rebote. Si el S&P 500 supera los 5.530 puntos, entraría en zona de gamma positiva, un entorno donde el mercado suele estabilizarse, un entorno donde el mercado, oye, tiene algo más de amortiguación y puede reaccionar de una forma más contenida a cualquier estímulo, ya sea noticia, dato y demás. Ahora mismo estamos viendo que cualquier dato, cualquier noticia mínima provoca un movimiento muy rápido, cambios de tono muy rápidos en el mercado, incluso de forma intradiaria, con movimientos de un 2-3% de una forma muy sencilla. Como pueden ver aquí, llevamos ya prácticamente desde finales de febrero en terreno de gamma o muy baja o gamma negativa. Esto lo que hace es eso, exagerar mucho los movimientos. El mercado está mucho más predispuesto a reaccionar tanto al alza como a la baja, pero si las noticias son más bien negativas, pues evidentemente a la baja. Los fondos sistemáticos continúan prácticamente en su posición máxima de corto en el S&P 500 y no comenzarán a comprar hasta que el índice supere los 5.500, 5.530, 5.580, sobre todo recuperar esos 5.500, entrar en gamma positiva sería lo que permitiría que los fondos seguidores de tendencia entren con compras. Ahora mismo tienen un gran desequilibrio comprador, apenas pueden llevar a cabo ventas porque están vacíos por completo, pero claro, no van a llevar a cabo compras si no hay ningún inicio de tendencia. Son fondos seguidores de tendencia, igual que los fondos de control de volatilidad. Solo van a llevar a cabo compras, unos si se inicia la tendencia y se recuperan niveles, y otros si la volatilidad disminuye o si la volatilidad se calma, ¿no? Sobre todo eso, un par de días de volatilidad tranquila. Si no hay eso, no vamos a ver compras por parte de estos fondos sistemáticos. El nivel clave que yo observo es el 5.530. Ese ahora mismo es el nivel de gamma flip, el nivel donde se recuperaría gamma positiva. Si nos encontramos por debajo de ese nivel, cualquier rebote tiene altísimas probabilidades de fracaso. Aquí pueden ver un poco el posicionamiento de los fondos seguidores de tendencia y como ven no van a llevar a cabo ventas en esta semana básicamente porque no pueden, porque están vacíos ya no solo en América o en Estados Unidos sino también en Europa. Por tanto, oye, si se recupera tendencia, si se recuperan niveles, pues pueden llevar a cabo compras. Ya no hay un desequilibrio comprador para el próximo mes tan elevado porque ya estamos más abajo y cuanto más tiempo estemos más abajo, pues más va a tardar en formarse esa nueva tendencia y en armarse esas nuevas compras, en armarse esa nueva confianza, pero bueno, sí que es cierto que entrarían compras. Pero cuanto más tiempo nos mantengamos abajo, cuanto más daño sufra el mercado, ya no de caídas, sino de mantenerse bajo, pues más difícil va a ser recuperar la confianza. Ya comentábamos el otro día que todos los fondos sistemáticos han reducido mucho su exposición al mercado en caso de que se recupere tendencia un poco por toda esta incertidumbre. Una clara señal de cautela se encuentra evidentemente en la volatilidad. El VIX, volatilidad esperada, se encuentra todavía en 27. Decía Spot Gamma que la volatilidad se mantiene bastante pegajosa en esta zona, con el cambio de volatilidad implícita del S&P 500 en un día prácticamente plano. Esto es una señal de que los rumores y especulaciones no están reduciendo el riesgo de forma significativa. Hemos visto que el último rally de casi un 5% apenas ha permitido que el VIX marque los 27, apenas que baje de los 28, cuando un rally tan fuerte pues debería provocar mayores caídas, lo cual nos indica que, oye, hay que tener
cierta precaución. Como digo, por debajo de niveles clave no hay mucho que hacer. Cualquier rebote tiene altas probabilidades de fracaso. Pero bueno, sí que es cierto que me gusta mucho buscar líderes. Creo que es el momento ideal para ver qué valores están haciéndolo mejor. Y os voy a dejar tres, así un poco como regalo. Spotify está haciéndolo bastante bien. CrowdStrike también, de ciberseguridad, y Palantir también. Evidentemente son compañías tecnológicas, pero son compañías que, como pueden observar, no se han visto tan afectadas como otros valores que han sido mucho más castigados. Aquí podemos ver el informe de Investing Pro, que soy colaborador y la verdad que me está gustando bastante. Y bueno, pues si os interesa, pues podéis investigarlas y demás. Ahora mismo son un poco valores que mejor se están comportando. Evidentemente, como digo, por debajo de niveles clave, poco hay que hacer, pero dentro de la mala situación de mercado, estos valores se están aguantando bastante bien. Por cierto, si os interesan estos informes de Investing, pues os dejo abajo en la descripción un código de descuento, ahí por si os queréis hacer suscriptores. Creo que había una oferta estas últimas semanas, no sé si aún se mantiene y bueno, ya os digo que vendrán directos analizando con estos informes y en los que pues, podáis preguntar y charlemos un poco sobre estos valores próximamente. Un pequeño comentario también por el lado del cierre de mercado. Hemos visto el día de hoy cierta recuperación de los índices europeos. Eso sí, se han ido viniendo abajo a última hora con Wall Street, pero bueno, han logrado mantener su buen tono. Al final, fíjense, el Eurostock 600 que recupera un 1,79%. Europa está teniendo un comportamiento bastante mejor que Estados Unidos. Estados Unidos, sin duda, es el gran foco de castigo. El DAX alemán sube un 3,14%. Hemos visto a su principal valor que presentaba resultados. Ayer veíamos cómo presentaba resultados SAP, que no lo ha hecho nada mal. Fíjense, subía un 7,56% y aquí ha estado pues el principal impulsor. Presentaba resultados, beneficios 1,63 cuando se esperaba 1,46, resultados 10 billions cuando se esperaba 9,99, por encima de lo esperado y saltaba un 7,56. Siemens también con recuperación, aunque fue bastante castigada y en general los principales valores alemanes pues lo han hecho bastante bien. Si nos vamos a Asia, el día de hoy hemos observado que el Hansen subía 2,37% por estos comentarios un poco de esperanza. También estábamos comentando que China ha intervenido sus bolsas durante las últimas sesiones. Eso es, al final también es un punto positivo, pues un punto que está impulsando o ha afectado para que no haya una caída tan considerable y para que este rebote pues, se intente mantener. El Nikkei japonés también subía hoy un 1,89%, un poco en este rebote de la esperanza. Y ojo con el Nifty indio, que aquí es donde sí que estamos viendo fortaleza. Recupera media de 200 y el Nifty indio está mostrando gran superioridad. Un acuerdo con India parece que está mucho más cercano que ni siquiera una desescalada de aranceles con China y eso parece que se está recompensando. Por tanto, India, que había sido castigada, India parece que vuelve a brillar y recupera media de 200. Muy pendientes de aquí, que puede ser uno de los países con el que más cerca esté un acuerdo. Pequeño comentario también sobre el cierre de Wall Street. Podemos ver evidentemente que el Dow Jones sube un 1%, pero ha llegado a subir ampliamente más, se ha venido abajo. Lo mismo para el S&P 500, fíjense, por debajo de media exponencial de 20 sesiones, ha llegado a subir un 3% y ha cerrado con una subida de un 1,67. Equiponderado, fíjense, 0,97. Nasdaq sube un 2,28%, Russell 1,53 arriba, pero bueno, han estado mucho más arriba. Tecnología ha sido el mejor sector del día. Si nos vamos a observar los market leader, podemos observar que han subido un 3,35%, han llegado a subir más de un 4% en el día y también se han ido viniendo abajo. Por ejemplo, Tesla saltaba un 5% después de los pobres resultados que presentó ayer, sobre todo por las esperanzas de que Elon Musk abandone Doge, abandone el Departamento de Eficiencia Gubernamental en mayo y solo le dedique 1 o 2 días y ya pueda dedicarse más en Tesla. Pero los resultados de Tesla, como ya vimos ayer, fueron bastante pobres. En general, los 7 magníficos positivos, todos. Eso sí, han llegado a subir Amazon, por ejemplo, y Meta más de un 6% en el día y finalmente 4%. Ambos frenados en niveles de resistencias importantes, especialmente Meta. Ya sabe, por debajo de niveles clave hay pocas probabilidades de que un rebote sea exitoso.
tanto nos mantengamos un poco a la espera de que el índice supere niveles. Yo donde me suelo complicar con el análisis es más con la macro y con el índice. Si el índice tira, es mucho más probable que estos valores que intentamos o estos valores que muestran fortaleza lo hagan mejor. Si no, es poco probable que se comporten bien. El VIX, fíjense que finalmente ha cerrado en 28, por debajo de 30, pero no ha tenido una corrección tan severa como la que estábamos observando por el movimiento bursátil. VVIX 109. El TLT el día de hoy subía, ha subido ampliamente, pero finalmente fíjense cómo se ha dado la vuelta. Esto es lo que comentaba. Cuando los rendimientos a largo plazo estaban por debajo de 4,7, una cosita así, cuidadito que ya se ha aliviado algo y puede haber comentarios que lo hagan saltar. Sobre todo cuando está por encima de 4,9 es cuando llegan esos comentarios de calma, esos comentarios de cambio de discurso. Parece que están jugando mucho con este baremo en el mercado de bonos y para seguir provocando presiones en aliados, presiones en el mercado con un poco la estrategia que quieran llevar a cabo. Que no la tengo muy clara, la verdad. Por seguir por aquí, el oro el día de hoy ha corregido, ha llegado a caer más de un 3%, pero finalmente 2,56% abajo. Evidentemente ha habido reversión tras estos últimos cambios. Bitcoin, fíjense, $93.000, se ha visto muy beneficiado. Por el tema cripto, se comentaba que hoy va a tener, hoy o próximamente, Donald Trump una cena con los 220 mayores holders de su criptomoneda, aquella que sacó, que luego fue un pum y un dump y provocó mucho revuelo. Pues había algún comentario sobre ello, no sé si será cierto o no. El West Texas caía al día de hoy un 2% por noticias que las tengo por aquí, que varios miembros de la OPEP Plus quieren que el grupo apruebe otro aumento acelerado de la producción de petróleo para junio en la reunión del 5 de mayo. Según fuentes, esto fue lo que provocó la caída. Y el dólar, que subía un 1%, sí que es cierto que no se ha visto afectado por esa caída de los índices y hemos visto un rebote de la esperanza también por aquí. Eso sí, muy castigado en las últimas sesiones. Veremos a ver si este rebote de la esperanza puede tener continuidad. Para mañana, ya últimos comentarios, tendremos bienes duraderos en Estados Unidos, también venta de viviendas de segunda mano, datos de clima empresarial IFO en Alemania y mañana presentarán resultados American Airlines, Nokia, también Intel y sobre todo Alphabet, que es un poco el punto clave de mañana. Así que nada, tiene todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo, si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.